el agua potable es uno de los recursos, es el recurso no renovable que utilizamos a diario para todo. Lo utilizamos para lavarnos las manos, para asearnos nuestro cuerpo, para hacerle el aseo a nuestra vivienda, para desinfectar, lavar y desinfectar nuestros alimentos, la preparación de nuestros alimentos. Por eso es uno de los recursos más importantes que primero tiene impacto en nuestro cuerpo, ya que somos el 70% de agua. Y en la parte medioambiental también es importante. ¿Por qué? Porque el agua es considerado el solvente universal, ya que puede disolver gran cantidad de sustancias químicas. Es el mayor disolvente en la naturaleza y por lo tanto puede disolver tanto sustancias que nosotros deseemos disolver como sustancias indeseables o sustancias contaminantes que lo que van a causar es un deterioro en la calidad, tanto en la calidad del aire, en la calidad del suelo y en la calidad del agua directamente. Y todas esas contaminaciones, agua, suelo y aire, van a incidir directa o indirectamente a la calidad del agua final o el agua potable. ¿Por qué? Porque si contamino el suelo, al caer la lluvia va a haber un acarreo de las sustancias tóxicas que estén en el suelo, pues la van a acarrear todas esas sustancias a algo que se denomina agua subterránea, que pasa por debajo de la tierra. Y esa agua subterránea en algún punto va a brotar como una fuente manantial o va a llegar a un río o a un océano o a un mar, acarreando todas esas sustancias disueltas y contaminando de esa forma el agua. Si contaminamos el aire o la atmósfera, pues también va a incidir en la contaminación de los ríos, los lagos, los océanos, y pues vamos a tener un impacto. De alguna otra forma, si contaminamos el ambiente, esa contaminación nos va a generar un impacto retroactivo a nuestra salud, a la salud de las personas o a la salud de los animales, que finalmente nosotros nos consumimos algunos animales de granja y pues si los alimentamos o le damos agua con toxinas o agua contaminada, pues va a incidir de alguna otra forma a nuestro organismo. Agua potable vamos a determinar el cloro y el cloro residual libre y el pH, dos parámetros importantes para determinar la calidad final de nuestro líquido antes del consumo al ser humano. Entonces vamos a hablar de dos partes muy importantes en la calidad del agua. Nosotros realizamos en nuestras empresas el lavado y la desinfección de tanques. La primera parte es esa. La primera parte es el cloro, porque vamos a hablar de cloro en sus diferentes presentaciones. Hay empresas que utilizan hipoclorito de sodio, que es el cloro líquido, hipoclorito de calcio, que es el cloro que viene en pastillas o granulado, el dicloro, que es el dicloroisocianurato de sodio, o el tricloro. El tricloro es el 1,3,5 triana 2,4 triona. Esas formas de cloro pues tienen algunas desventajas y otras tienen unas ventajas para poderlas utilizar en la desinfección del agua y en la desinfección de las superficies, que esa es la primera etapa que nosotros vamos a desarrollar cuando vamos a lavar un tanque. Cuando desarrollamos la actividad de lavado del tanque, lo primero que hacemos es restregar el tanque. Vamos a restregarlo y la única forma de poder lavar el tanque es con nuestra fuerza, nuestra forma de poder restregar las superficies internas y externas del tanque, con el fin de eliminar las partículas grandes y la suciedad grande adherida a las superficies del tanque, que me puedan contaminar, sustancias generalmente que encontramos en un tanque sucio. Tierra, material vegetal que esté por ahí expuesto. Si el tanque no está muy bien hermético, si la tapa no sella muy bien el tanque, van a ingresar contaminantes del ambiente, haciendo que la polución del agua pues me va a afectar la calidad del agua y también van a afectar las paredes internas del tanque. Y al afectar las paredes internas del tanque, entonces me va a afectar la calidad del agua porque el tanque es la que contiene el agua. Cuando llega el agua a un establecimiento, a algún predio, el acueducto es responsable hasta la acometida de la casa. De la acometida, es decir, del registro donde está el medidor del agua, hacia adentro de la casa,
ya es competencia, ya es responsabilidad del propietario de la vivienda. Es decir, la tubería, el tanque de reserva son responsabilidad de la persona que es propietaria del establecimiento. ¿Por qué les menciono esto? Porque si el agua llega de una buena calidad, pero el tanque está sucio o la tubería no es la apropiada y está contaminada, pues va a contaminar el agua potable, ¿sí? Y va a generar algunas patologías al consumirla. Si me consumo un agua que está contaminada porque el tanque o la tubería están sucias o están en mal estado, pues me van a generar por lo menos una intoxicación o una infección, porque el agua se contaminó por métodos físicos, ¿cierto? Por la polución, lo que les estoy comentando, o métodos microbiológicos, porque al haber disuelto sustancias orgánicas que estén en el medio ambiente y me estén contaminando el agua, pues va en ese medio, que es como un caldo nutritivo, pues van a generarse o a multiplicarse las bacterias, los hongos, los virus, los protozoos. Entonces es muy importante la primera etapa. La primera etapa es la de limpieza del tanque. Vamos a fregar todo el tanque, la superficie interna del tanque, sin olvidar la tapa y enjuagar para poder eliminar las sustancias o las sustancias extrañas que estén adheridas en la superficie del tanque. En la segunda etapa, que después de enjuagar y retirar el agua residual del lavado de la primera etapa del tanque, se procede a hacer una desinfección de la superficie del tanque. ¿Con qué vamos a hacer esta desinfección? Ya les mencioné los agentes desinfectantes que podemos utilizar. Podemos utilizar hipoclorito de sodio, hipoclorito de calcio, dicloro, tricloro, dióxido de cloro. Esas sustancias son las que están avaladas y podemos utilizarlas para desinfectar las paredes internas del tanque. Como nuestro tanque ya se supone que está limpio y sin partículas adheridas y sin material orgánico, entonces lo que vamos a hacer es desinfectar las superficies internas y la tapa interna del tanque. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Porque realizamos la limpieza, pero después de la limpieza sigue la desinfección, porque adheridos a la superficie van a quedar bacterias. Y las bacterias, algunas de las bacterias las eliminamos por enjuague, pero no todas se van a quedar eliminadas. Entonces, ahí procedemos a realizar la desinfección y nos basamos en la norma técnica colombiana 4576. En la norma técnica colombiana 4576 hay varios métodos de desinfección. El método de desinfección que adoptamos es el segundo método de cloración. Y el método de cloración en la norma técnica colombiana 4576 me habla de una concentración de 200 partes por millón, pero de cloro residual libre. Vamos a ver más adelante la definición de cloro residual libre. Y me está hablando de 200 partes por millón. Entonces, cuando son 200 partes por millón, quiere decir que hay 200 unidades de algo, ¿cierto? En este caso de cloro, dentro de 1 millón, es decir, dentro de 1 millón de agua, ¿sí? Entonces, partes por millón. La unidad de partes por millón quiere decir también miligramos por cada litro, ¿sí? Algo más conocido, miligramos o centímetros cúbicos, y litro de solución. Entonces es algo más conocido que partes por millón. Pero no, vamos a manejar la unidad de partes por millón para poder determinar cuánta cantidad, que es lo que nos interesa, y conocer cuánta cantidad de cloro voy a adicionarle a la superficie del tanque. Ojo, es solamente a la superficie, no al agua, a la superficie del tanque. ¿Cómo debo hacer ese análisis, esa conversión? Entonces voy a utilizar la fórmula química de la disolución o de la dilución de sustancias químicas, de pasar de una sustancia de mayor concentración a una de menor concentración. Generalmente utilizamos el cloro comercial. El cloro comercial viene al 5%, o hay unos que vienen al 5.25%. Es muy importante utilizar cloro que conozcamos la ficha técnica. Todos estos cloros o hipocloritos comerciales son básicamente para blanquear la ropa y para hacer el aseo del hogar. Entonces, el cloro comercial generalmente lo hacen con NaClO. NaClO es hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio, pero también le adicionan
NaOH. Soda, creo que han escuchado esa, la soda cáustica. Soda cáustica. O los trifosfatos. Entonces vemos que esa sustancia, que este cloro comercial, no me lo están vendiendo puro. No me están vendiendo hipoclorito de sodio, me están vendiendo hipoclorito de sodio con soda y con trifosfatos y con otras sustancias. ¿Por qué le adicionan esas otras sustancias? Porque esas sustancias van a ayudar a blanquear la ropa y me van a ayudar también para todas las cuestiones finales de blanqueamiento y de desinfección, ¿sí? Pero entonces hay un problema. Los trifosfatos me van a aumentar los fosfatos. Me van a aumentar los fosfatos del agua. Si yo utilizo este cloro comercial, estoy adicionándole al agua, además de hipoclorito de sodio, fosfatos. Pero también le estoy adicionando soda. Y la soda es un alcalino. Entonces le estoy aumentando al agua la alcalinidad. Y le estoy adicionando también, le estoy aumentando el pH. Porque la soda me aumenta el pH del agua. ¿Sí? Entonces, además del hipoclorito, le estoy adicionando dos sustancias diferentes que me están alterando alcalinidad, pH y fosfatos. ¿Y por qué les estoy mencionando esto? Porque si yo utilizo este producto, me puede estar alterando esas propiedades físico-químicas que en algún momento en un análisis microbiológico y físico-químico pues van a aparecer y van a tener unos parámetros muy altos de esas sustancias. Hay que conocer que el fabricante me esté vendiendo hipoclorito de sodio, solamente hipoclorito de sodio, más no una combinación de otros elementos. El hipoclorito de sodio al 5%. Al 5% estoy utilizando un hipoclorito de sodio a 50.000 partes por millón. Entonces ya voy a utilizar esta ecuación de disolución. La ecuación de disolución básicamente, y es muy sencilla, es la concentración 1 por el volumen 1 es igual a la concentración por el volumen 2. Concentración 1. Entonces la concentración 1 son esos 50.000 partes por millón. ¿Cierto? 50.000 partes por millón. El volumen 1, es decir, el volumen de esos 50.000 partes por millón. No lo sé. Eso es lo que necesito hallar. No sé cuánta cantidad de ese cloro que compré tengo que adicionarle a 1 litro de agua, a 1 litro de solución, para poder con un atomizador, con una aspersora, aspersarle a toda la parte interna del tanque con el fin de desinfectarla. Todo esto lo voy a desinfectar. La concentración número 2 es la concentración que deseo. Entonces voy a desear utilizar 200 partes por millón. 200 partes por millón. ¿Y cuánto quiere producir de esas 200 partes por millón? Entonces yo ahí sé que para un tanque, por ejemplo, de 1000 utilizo 500 mililitros, ¿sí? Pero entonces vamos a utilizar, por ejemplo, 1 litro. 1 litro son 1000 mililitros, ¿sí? Es importante, si aquí estoy utilizando partes por millón, utilizar la misma unidad de medida. Si estoy utilizando litros, utilizo litros. Si estoy utilizando mililitros, con mililitros. ¿Por qué? Porque esto es lo que voy a despejar. Voy a despejar el volumen, que es lo que necesito hallar. Entonces el volumen 1, que es el volumen del producto inicial. Volumen 1, entonces esto lo paso a dividir. Queda concentración 2 por volumen 2 sobre concentración 1. Entonces el volumen 1 es igual a la concentración 2. ¿Cuál es la concentración 2? 200 partes por millón. Entonces ahí lo que hago es reemplazar. Entonces 200 partes por millón por el volumen 2, que es 1000 mililitros, sobre la concentración 1, que son los 50.000 partes por millón. ¿Sí? Entonces unidades de partes por millón se me dan y me quedan mililitros. Entonces voy a saber que los 200 partes por millón, al multiplicarlos por los 1000 y dividirlos en 50.000, me da 4 mililitros. Eso es lo que debo medir de la solución o del producto inicial, del producto del 5%. Entonces de ahí viene la concentración de 200 partes por millón, de mezclar 4 mililitros de cloro comercial
o al 5% en 1000 mililitros o en un litro de solución. 4 mililitros por litro. Entonces ahí ya puedo extrapolar o puedo hacer una regla de 3. Si no va a utilizar un litro, entonces va a utilizar 2 litros, entonces sería el doble. 8 mililitros por los 2 litros, o 10 litros, o lo que ustedes necesiten. Entonces, ¿qué hago con esa solución? 4 mililitros, que fácilmente los puedo medir con una jeringa de 5 mililitros. Escojo 4 mililitros de hipoclorito de sodio al 5% y completo hasta con agua hasta un litro, pues el agua tiene que ser limpia para poder desinfectar. Entonces me va a quedar una concentración de 200 partes por millón de cloro, ¿sí? Y con esa concentración, con esa solución, voy a aspersar toda la superficie interna del tanque, incluyendo también la tapa. ¿Por cuánto tiempo debo dejar actuar el hipoclorito de sodio de 200 partes por millón en la superficie del tanque? La norma técnica colombiana 4576, en el método número 2 de cloración, me está diciendo que debo utilizar lo mínimo 30 minutos. Entonces dejo 30 minutos que actúe el desinfectante en la superficie del tanque. Cuando termine de actuar el desinfectante en la superficie del tanque, entonces lo que hago es enjuagar, porque no puedo dejar ese cloro ahí. Hay una parte de cloro que se biodegrada, se elimina, pero hay otra parte de cloro que queda ahí. Entonces vemos que el tanque me va a quedar desinfectado, pero dentro del tanque hay partículas de cloro adheridas, que si no las enjuago, esas partículas de cloro al llenar el tanque me van a alterar la medición de pH y de cloro residual libre. Y también, aquí en rojo les pongo, va a quedar en la superficie del tanque las bacterias, pero muertas, ¿no? Las bacterias muertas o eliminadas, pero van a quedar ahí para poder eliminar esa carga orgánica que queda ahí, que ya no está viva, está muerta, pero está ahí. Entonces necesito enjuagar y sacar esa agua de enjuague del tanque. Luego de lavar y desinfectar el tanque, procedo a abrir las llaves de llenado del tanque para que se me llene el tanque. Ahí no viene la última etapa, necesito verificar los parámetros físico-químicos y microbiológicos del agua con el que llega del acueducto al tanque. Entonces este es el tanque, aquí está la llave con su flotador y abrí la llave, ¿cierto? Entonces se me empezó a llenar el tanque. Tomo una muestra del agua que está saliendo de la llave del tanque. No necesito que llene el tanque. Tomo la muestra y a la muestra, tomo su muestra, necesito poquita muestra, póngale 50 mililitros o 100 mililitros. Entonces con el envase que tome la muestra, primero la debo enjuagar con la misma agua para que por si el envase tiene partículas extrañas, pues no me altere la medición. Cojo la muestra y le mido estos dos parámetros, el pH y el cloro residual libre. El pH, según la resolución 2115 del 2007, menciona que el pH tiene que estar entre 6.5 y 9.0. ¿Sí? Ese es el rango de pH que debe estar el agua. ¿Por qué? Porque como es agua para consumo humano, nuestro pH está en un rango de neutro, entre 7 y 8 está nuestro pH, entonces no tiene que alterar para que no genere ningún tipo de afección a nuestra salud. El cloro residual libre. El cloro residual libre, según la resolución 2115 del 2007, debe estar entre 0.3 partes por millón y 2.0 partes por millón. Entonces tenemos que tener un kit de medición de cloro residual libre con ese rango que me mida entre 0.3 o entre 0.1 y 2 partes por millón o 3 partes por millón, que me mida ese rango que necesito para poder determinar en qué nivel está mi cloro, en qué nivel está el cloro residual libre. ¿Cuál es la finalidad del cloro residual libre? Es la de proteger al agua. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, es un cloro residual que está libre, es decir, está libre y está disponible para poder desinfectar cualquier cosa. ¿Y qué es cualquier cosa? Cualquier suciedad que le caiga al tanque, o como el agua pasa a una tubería, si la tubería tiene partículas extrañas, sustancias orgánicas o microbiológicas,
pues ese cloro residual lo que va a hacer es combinarse y eliminar ese microorganismo o eliminar esa sustancia orgánica. Dentro de la resolución 2115 o los análisis de laboratorio que generalmente nosotros cuando tomamos la muestra del tanque, el agua del tanque, mandamos la muestra del agua a un laboratorio, le analizan al agua cuando la llevan al laboratorio, que nos interesa saber y conocer y leer y saber interpretar todos esos parámetros y la importancia de conocer todos los parámetros. Según la resolución 2115-2007, debemos medir el color aparente del agua, es decir, la coloración del agua. Y la coloración del agua está determinada por una unidad que es la UPC. Y máximo tiene que tener 15 unidades. Esa es una medida para determinar si el agua tiene alguna sustancia que le genera algún color. Olor y sabor. Entonces el olor y sabor se determina por medio organoléptico. Es decir, toman la muestra del agua, la toman y prueban olor y sabor, y tiene que generar una respuesta aceptable, es decir, no tiene que tener ningún olor y ningún sabor extraño que pueda generar algún tipo de evidencia de contaminación del agua. La turbidez o turbiedad, de alguna de las dos formas se puede decir y está bien dicho. La turbidez está determinada por las UNT, unidades nefelométricas de turbidez, y máximo tienen que tener 2 unidades de turbidez. Es cuando uno determina o ve que el agua está muy turbia, lo que nosotros denominamos turbia. La conductividad, lo que me va a medir este parámetro es esa capacidad de conducir la electricidad. ¿Y para qué es importante eso? Porque de alguna otra forma me va a medir la concentración de sales disueltas. Y máximo debe tener 1000 microsiemens por centímetro, que es la unidad de conductividad. Si está por encima, entonces, ¿qué quiere decir? Que el agua contiene sales disueltas, más cantidad de sales disueltas. El pH, como ya lo mencionamos, debe estar entre 6,5 y 9. El cloro residual libre, ya le mencioné que debe estar entre 0,3 y 2,0 partes por millón. La alcalinidad total, la dureza total. Estos dos parámetros están determinados por los iones calcio y magnesio, o más bien por los compuestos que contengan calcio y magnesio. Estos dos compuestos, pues entonces me van a generar carbonatos, y estas sustancias lo que me van a generar es una dureza del agua. Y la dureza del agua pues es importante también porque pues para los usos domésticos, cuando uno lava la ropa o lava los pisos o cualquier otra superficie, la dureza lo que hace es actuar con el detergente, haciendo que disminuya la capacidad de detergencia del jabón y disminuya así la calidad de limpieza del detergente. Y también por último el hierro. El hierro también se mide como es un parámetro físico-químico del agua potable. Otra de los parámetros a medir cuando mandamos el agua al laboratorio es la calidad microbiológica. La calidad microbiológica se determina por dos parámetros: los coliformes totales y los coliformes fecales, que los coliformes fecales están determinados por la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que generalmente los mamíferos tenemos en nuestro intestino. Y esa bacteria pues es muy importante para sintetizar algunas vitaminas dentro de nuestro intestino. Pero si no nos lavamos las manos cuando vamos al baño o existen excremento de animales cerca, por ejemplo, por eso es muy importante en la industria de los alimentos tener un adecuado control de plagas, pues por el excremento y la orina de este tipo de animales, de los roedores principalmente y de las aves, por la Escherichia coli. Y nosotros también tenemos Escherichia coli. Cuando no tenemos una adecuada higiene de manos, pues vamos a transmitir esa bacteria a las superficies o a los tanques, al agua. ¿Sí? Si el técnico se metió sin desinfectarse antes, pues va a generar una contaminación cruzada microbiológica que va a generar una fisiopatología, una patología en la salud de las personas, como por ejemplo enfermedades gastrointestinales. Y los coliformes totales pues son básicamente
una medición de microorganismos entéricos que están involucrados también dentro de la familia de la Escherichia coli. Ambos parámetros microbiológicos tienen que dar ausentes o, según el método, ausente o 0 unidades formadoras de colonia por cada centímetro cúbico de muestra tomada.